Nuevo vídeo en el canal. Hoy nos vamos para el Premier Padel de Madrid porque tenemos la presentación oficial de las nuevas Bull Padel del 2025, así que voy a enseñaros cómo es un evento de Bull Padel desde dentro y después comentaremos todas las novedades de sus palas, así que vamos para allá. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hemos arrancado fuerte con los jugadores llegando, con los aplausos, las fotos, los selfies. No te preocupes que no hay árbitro, Paquito. Echando mucho de menos a mis antiguos compañeros, que es un placer tenerles aquí, a muchas caras conocidas que también veo. Bueno, hoy nos hemos juntado aquí todos en esta sala 7 estrellas del Withing Center para hablar de la nueva era Bull Padel, para hablar de la nueva colección de palas de 2025. Vamos a hablar de toda esta nueva colección. Hay un paseo de la fama ahí como en Hollywood, pero más estilo Padel, que me gusta más, con toda la nueva colección de Bull Padel de 2025, con las palas que van a llevar los jugadores y las jugadoras, las mejores y los mejores del mundo. Y luego también conoceremos un poquito más el producto y el por qué cada jugador tiene una pala y el por qué cada jugador tiene un estilo de pala o distinto material. Yo, antes de que los jugadores estén ahí con nosotros charlando un poquito, os quiero presentar a una persona que es muy especial también en Bull Padel. Es el jefe de producto, es un ex número 1 del mundo y es la persona que, junto al equipazo que tiene Bull Padel, que es una buena familia, es una gran familia, y eso ojalá nunca se pierda, porque creo que es lo que al pádel le ha hecho crecer tanto, el concepto familia, y eso Bull Padel lo mantiene. Pues es una persona especial porque las controla fenomenal, ha estado ahí en el diseño, ha estado en la innovación, en la tecnología, en todo lo que Bull Padel quiere ofrecer no solo al jugador profesional sino al amateur, que es Pali Rovaletti. Así que entre por aquí, Pali, ponte por aquí. Hola Nacho, gracias a todos por estar aquí, muchas gracias. Vamos. Empezamos con una de las joyas de la corona. Un nuevo modelo. Pues esta es la nueva pala de Martín Dineno, la Explo. Seguramente aquí hay algún ex compañero de Martín y nos podrá explicar por qué Explo. Pero también está el jefe de producto de Bull Padel, que es Pali Rovaletti, que nos tiene que explicar porque es la primera. Es una nueva aventura de Bull Padel, ¿no? Tenéis un nuevo hijo. Sí, voy a intentar ser rápido, hablar rápido porque se tienen que ir a jugar. Nosotros, cuando diseñamos una pala, pensamos hacia quién va esa pala, no solo para el jugador, sino para aquel jugador amateur. Y hay dos caminos para diseñar una pala: buscar y maximizar lo que un jugador tiene, en este caso Martín, que tiene mucho control, un buen contragolpe, pero tal vez le faltaba un pelín en algo, en ganar algunos puntos, y algunos jugadores también. Entonces podemos tomar dos caminos: buscar un pegador y buscar una pala de potencia, o intentar darle a Martín y todos aquellos jugadores que busquen ganar puntos creando una pala potente. Y entonces con el equipo nos propusimos una meta: crear la pala más potente que jamás haya hecho Bull Padel. Y lo hicimos. Y es esta. Y es esta, es la Explode. ¿Por qué? Voy a ir rápido y conciso. Por 4 cosas que hemos hecho con la pala. Primero, la geometría. Una pala potente necesita el balance bien arriba. Aquí en las 2:10, si fuese un reloj, es una pala que tiene un formato nuevo, distinto. El balance va hacia arriba, con lo cual la inercia a la hora de golpear va a ser mucho más fácil. A eso le agregamos un corazón, necesitamos un corazón para que no desbalance, un corazón muy fuerte, 3 milímetros más, una estructura hexagonal nueva, y ya luego dijimos, vamos a poner todo lo que tenemos, lo que hicimos en otras palas. Un Air Power, que es un canal que atraviesa toda la pala, con lo cual se mueve muy rápido, y el Wave System, que es la primera tecnología que empezó con la pala de Fede Chingoto. Vimos el resultado de lo que era, y juntos
vimos que era la absorción de las vibraciones, menos flexibilidad y una potencia total. No nos vamos a responsabilizar con lo que pasa en la cancha después, en la pista. Eso ya es cuestión del jugador. Muy rápido, esto es lo nuevo que hicimos. Buscábamos tener una pala totalmente nueva, explosiva, y de ahí salió nuestro nombre, la Explode. Pues muy bien explicado, Pali, muchas gracias. Veía a Paquito Navarro ahí por cara de decir, ¿por qué no la hiciste cuando jugaba Martín conmigo? Claro. Me ponen muchas cosas a la pala, digo, lo único que tienen que hacer es dejar de jugar conmigo. Y se ponen a ganar torneos automáticamente. Bueno, eso no es tan así, Paquito, ¿eh? Pero bueno, Martín Dinero no está con nosotros porque está aquí un poquito más arriba jugando. Así que nada, les deseamos mucha suerte y que avance mañana a la gran final. Seguimos con esta nueva colección. Esta es la nueva aventura de Bull Padel, la Explo, pero continúa toda la saga, toda la gama de palas Bull Padel, que son y muchas de los mejores jugadores. Así que vamos ahora con una que hay que tener mucha cabeza para jugar con ella. ¡Vamos, chicos! Bueno, pues esta es la Neuron de Fede Chingoto. ¿Qué tal, Chingo? Me alegro mucho de verte. Bueno, Fede, yo te he visto jugar desde 2016 a nivel profesional. Ganabas con Juan, has ganado torneos de los mejores jugadores del mundo, pero yo no creo en las casualidades. Desde que juegas con la Neuron es cuando has empezado a ganar torneos más importantes y a pelear por el número 1 del mundo. ¿Cuánta parte de culpa? ¿Cuánta parte de culpa? No, con Paco ganaste. No, primero buenas tardes a todos. Nada, la verdad que estoy súper feliz con mi pala Neuron, agradecido con Pali, con todas las cosas que siempre van innovando y demás. Bueno, como dijo, fue uno de los primeros con el Wave System. Y nada, la verdad que la paleta nueva, aparte de tener ese control, me da ese puntito de explosividad a la hora de pegar y demás. Para los que pregunten que me ven con la antigua en este torneo, es un poco más de cábala, que soy un poco maniático con todo eso, así que nada, elegí la antigua para este torneo, pero bueno, en los próximos torneos me verán con la nueva Neuron, que la verdad que me sentó increíble y que me siento súper cómodo. Pues Fede, ya nos contarán las sensaciones en la pista. Está bien tener cábalas, pero aquí está el jefe, así que bueno, no sé si si después me echan, sorry cábala, ¿no? Fede, muchísimas gracias por haber verte y mucha suerte en el torneo. Rápidamente, Pali, explícanos un poquito la Neuron, que ya la conocemos de años atrás, pero explícanos por qué se ha mejorado, en qué ha avanzado esta nueva pala de Fede. Muy rápido, cuando hicimos esta pala, Fede tenemos la suerte de tener un equipo muy bueno, muy amplio, y para mí son los jugadores que quiero tener en el equipo, están aquí. Y Fede es un jugador distinto, va más rápido que todos, la cabeza y esos pies van más rápido. Y él compite contra bestias, y entonces necesitamos hacer una pala que sea fácil de mover, pero a la vez que pueda tener ese punto, como dice Fede, de aceleración. Cuando empezamos a hablar con nuestro equipo de ingenieros, creamos el Wave System, que es ese mismo sistema que lleva la Explode. Funcionó tan bien que en lo nuevo lo trasladamos. Y es lo que dijimos recién, evita esa vibración y esa torsión en la pala a la hora de golpear, que la pala no haga esto ni esto. Y eso hace que el sweet spot, la parte buena de la pala, sea grande. Fede juega bien porque es un crack, pero a todos aquellos que no somos como él, nos ayuda muchísimo esta pala. Esos fueron los 3 puntos importantísimos para crear la Neuron. Gracias, Pali. Ahí volvemos a guardar la Neuron de Fede. Seguimos con más palas, seguimos con más protagonistas. Hemos estado con 2 aspirantes a números 1 del mundo y es el turno de un número 1 del mundo. Paquito Navarro. ¿Qué tal, Paco? ¿Todo bien? Está fuerte, ¿eh? Sí, te está poniendo en forma. Paco, hemos visto... con permiso, hemos visto... lo estábamos pensando, ¿no? Francisco Navarro con Pan, si metemos hack de tercer apellido puede pasar, porque ya lleva mucho tiempo con esta pala, con la pala que te convertiste en número 1 del mundo y sigues compitiendo entre los mejores y peleando por cada torneo, Paco. Pues desde 2016 que arranqué mi aventura de nuevo con Bull Padel, porque fue mi primera marca desde que fui niño, y la verdad que bueno, o sea, le están metiendo ya, no sé qué más cosas le pueden meter para mejorar. De aquí a nada te hace ganar al mus, la pala solo, Alfredo. No sé dónde está, es lo que le falta. Ya.
Pero no, a mí, para ser sincero, solo ha habido 2 veces, no solo, a mí bullpile me sorprende siempre, pero 2 veces que me haya cautivado la pala desde el primer momento en que le vi, que dije, wow, dije, este pali es bueno de verdad. Una fue con la primera hack, que no, con la famosa frase de es el Mac, ¿no? de las palas, y otra es con esta, me parece espectacular, me parece que en cuanto la cogí, tiene un iReact Channel, lo he dicho bien, es la única palabra que me he aprendido. ¿Sí? Mercedes, lo siento por el guión, pero ya sabes que no. Lo que hace, ¿verdad? Que la pala se acelera más que las demás, es decir, son mínimos detalles, pero es como la Fórmula 1, cada detalle cuenta. En definitiva, es un palón, creo que tiene el punto perfecto entre equilibrio de potencia y bueno y control, así que nada, perfecta, te recomiendo que la uses, Eva, ya hago una lobby. Y una muy rápida, ¿lo de verde y blanco es por las cortinas de tu casa o...? Bueno, lo de verde y blanco todo el mundo sabe mi amor por el Betis, pero bueno, dejémoslo en Andalucía. Andalucía da más alegría que el Betis, da más alegría. Bueno, muchísimas gracias, Paquito. Vaya de verte. Para Pali. Bueno, Pali, cuéntanos un poquito más sobre esta nueva hack de Paquito Navarro, lo ha comentado desde 2016, en una gama que ya es también una de las joyas de la corona de bullpadel. Es fácil con Paquito. Cualquier cosa que hagamos le saca luces, le saca oro. Es el equipo que tenemos, Paquito. La verdad que tenemos un equipo buenísimo, de verdad, de diseñadores, ingenieros. Es un equipo fantástico. Así es fácil trabajar. La potencia se logra de 2 formas. La potencia es masa y aceleración. Fuerza y aceleración. Aquí no hay nadie que acelere como Paquito. Paquito redefinió lo que era cuando nosotros jugamos la víbora. Antes algunos lo tirábamos de vez en cuando, Paquito de donde sea lo tira. Nosotros los antiguos, los viejos decimos, ¿cómo hace eso? Porque está allá atrás y hace y tira. Entonces dijimos, vamos a intentar evolucionar lo que tenemos y tomar la potencia a través de la velocidad. ¿Y qué hicimos? Rediseñamos toda la pala, hicimos una pala más grande, con lo cual ahí ya tengo masa. Hicimos todo el iReact Channel total, que da la vuelta por toda la pala, con lo cual el flujo del aire es mucho más rápido, mucho más fácil a través de la pala, se mueve mucho más rápido. Y no la van a ver ustedes de ahí, pero luego de pelear con la fábrica mucho, hemos logrado pasar todo ese React Channel de lado a lado. Con lo cual, la velocidad que logra con esta pala, y luego en toda la colección hemos puesto de nuevo unos nuevos Easy Ball, que son unos elastómeros, una nueva circunferencia con nuevos agujeros, que lo que hace es que la pala sea mucho más veloz y mucho más potente. Lo más importante es que la lleva Paquito, que es más fácil con eso. Y es el turno de otra número 1 del mundo que creo que acaba de ganar su partido. No sé si ha podido llegar a estar aquí, pero es la pala de Jen Magnífica. Bueno, pues esta es la nueva Elite de Gemma Triay, que no sé si al final ha podido llegar porque acaba de terminar su partido, va a jugar la final mañana, así que bueno, estará más feliz que nadie, Pali, pero sí aprovechamos, sabiendo que es una pala que ya conocemos también, que es la imagen viva de Gemma, pues simplemente que me des un detalle, una característica por la que destaca esta pala. Muy rápido, Gemma uno la ve y parece que juega sin esfuerzo, como una bailarina, va rápido, acelera, y uno no sabe por qué lo hace. Entonces hicimos una pala que sea fácil, que tiene muy cercana a muchas cosas de la Neuron, tiene un formato híbrido, pero el peso un poquito más arriba, y con esta tecnología que hace 5 años la creamos, en la cual estamos creando una tendencia, el nuevo camino, que es el iReact Channel, que es muy difícil fabricar, pero el resultado es buenísimo, y hace que una pala sea una pala grande, muy fácil para defender y para acelerar, y luego a la hora de generar potencia y velocidad, este formato ayuda muchísimo. Entonces es una pala muy fácil en general para todos los ámbitos de la pala, de la pista, perdón. De una número 1 del mundo a otra número 1 del mundo y posiblemente la jugadora con más historia y con más flow. Alejandra Salazar. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí. Igualmente, la primera es fácil. ¿Quién tiene más flow, Alejandra Salazar o tu para? Alejandra Salazar. Alejandra Salazar, ¿no? Inmejorable. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal? Ya llevas tiempo con esta flow, con muy buenas sensaciones.
muy buenas sensaciones. Como veis, cada año pues cambiamos los colores. Este año, pues qué te voy a decir, se mezcla este agua marina turquesa que me encanta. Lo sabe Pali, lo sabe toda la familia de Bull Paddle, y lo han mezclado con un amarillo, energía, vitalidad, con la que afronto los partidos, y la verdad es que me encanta, tiene muchísimo estilo. Y bueno, como una de las mejoras que destacaría es la estructura de la pala, que ahora nos contará Super Pali, todas las innovaciones que tiene. Y sobre todo lo que he notado es que aporto mayor velocidad con menos esfuerzo, que los años pasan y necesito un poquito más de ayuda para que mi juego sea más veloz y pueda definir más puntos, seguir ahí dando batalla con todas las jóvenes, dando guerra, y bueno, muy contenta de poder seguir aquí en esta familia y con esta super pala. Muchísimas gracias, Alejandra Salazar y su nueva flow que le gusta. Ah, no, la devuelve. Bueno, explícanos algo sobre la pala, por supuesto, pero ¿son los jugadores los que están pendientes de los colores, etcétera, etcétera, Pali? Hablamos mucho con ellos y ya les llevamos muchos años y ya sabemos cuáles son los colores que le gustan a ella y demás. Yo voy a puntualizar una cosa, es la historia, ¿verdad? Yo jugaba y la veía jugando, pero es presente, sí, ¿vale? Claro. Porque cada vez que hablo con una jugadora y te dice, no, jugamos contra Alejandra. Pues qué mala suerte. Claro. Con Ale hace 2 años evolucionamos la pala y me dijo, necesito algo para correr un poco más. Es verdad que se juega mucho más rápido ahora. Las chicas jóvenes juegan con más velocidad. Y Ale tiene algo que muchas no tienen, que es una mano distinta. Esa bandeja, esa salida de pared. Y entonces buscamos un cambio de formato con todo lo que tenía la pala para maximizar esos tiros que tenía Ale. Y eso es lo que dice ahora. Sale más rápido con mayor facilidad. Sí, porque hemos cambiado ciertos materiales en la estructura para maximizar esos tiros que tiene Alejandra, que son temibles, esa bandeja, esa salida de pared de derecha, que todos pensaban no tirarle luego para ese lado. Claro. Y es lo que buscamos con la Flow. Y luego estéticamente hay jugadores que son íconos y creo en el equipo de DC dijimos, esta pala la hacemos, con la única que la podemos hacer es con Ale, porque era arriesgada y aquí fue. Y nada, esta es la nueva Flow. Gracias, Javi. La nueva arma, la nueva joya de Alejandra Salazar con su Flow. Continuamos y llega la pala más felina de toda la gama Bull Paddle. La pala de Juan Gato, el gato. ¿Cómo estamos? Maravilla verte. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Colores verdes también, ¿no? Sí, bueno, por Andalucía, con la pala, pero sí. Bueno, tú tienes la suerte, si hablamos de Bull Paddle, Vertex Ale, porque al final es la marca que hizo que Bull Paddle fuese la líder, ¿no? Cuéntanos un poquito más cómo estás con esta nueva evolución, la 04, la nueva pala, cómo lo estás viviendo en estos primeros momentos, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Sí, bueno, siempre he tenido la suerte de ser un poco la imagen, ¿no? de la pala. Sabemos que es la más potente, creo yo, de Bull Paddle. Así que yo no sé qué más decir de la pala. Cada una tiene lo suyo, pero desde el año pasado, que el punto dulce de la pala se ha agrandado, más allá de la potencia que tiene la pala, también se gana control, que es lo que por lo menos yo necesito al pegarle un poco fuerte a todo lo que pasa, a cada ola que pasa. Necesito un poco de control, así que desde el año pasado la pala ha mejorado un montón. Así que tanto para ataque y para defensa, ¿no? Yo creo que moverla rápido también lo que he pedido Pali a todo el equipo, que yo pueda moverla fácilmente. Hace 2 años, 7 años tenía un poquito de molestia en el hombro, así que hemos decidido bajar un poquito el peso para que pueda moverla y por lo menos la fuerza que está en la pala y que yo también le puedo generar, por lo menos un poquito de control y facilidad para moverla. Perfecto, Juan, pues mucha suerte en lo que queda de temporada, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, lo comentábamos, ¿no? Que Bull Paddle no solo se fija en sacar un modelo, no. Saca un modelo con un objetivo, con un porqué y con unas condiciones. Total play, la pala total. Uno lo ve a Juan y dice, ¿qué hace mal? Nada. ¿Qué hace bien? Todo. Más o menos eso es lo que buscamos con la pala. Más o menos eso es lo que buscábamos con la pala. Al final, que sea una pala que sirva para todo. Que busque velocidad, la voy a tener. Que tengo control, lo voy a tener. Que necesito romper la bola, la voy a tener. No la vamos a romper como Juan, está claro, pero lo voy a tener. Voy a acelerar, voy a buscar. Tengo todo. Y hay 2 características aquí en esta pala que a mí me gusta resaltar. Aquí empezó todo.
Aquí empezó con este nuevo diseño, el salto de Bull Paddle. Aquí empezó nuestra decisión de ser los especialistas de pádel, intentar hacer lo mejor que podamos hacer. Todo lo que esté a nuestro alcance vamos a hacerlo, más allá de la dirección me dijo que se haga, más allá de las dificultades, lo que sea, y aquí empezó todo. Y aquí empezó el Air Channel, empezó este nuevo corazón, y lo último es el Curve Active, que es, hemos retorcido la pala de un lado y de otro. La fábrica te dice, no, los chinos son muy bien, no, y luchamos, y sí. Y esto que hace que toda esa energía de retorno a la hora de golpear se encuentre y la pala sea mucho más reactiva. Y eso que hicimos agrandó el sweet spot, con lo cual es muy ligera, muy fácil para mover, y como dice Juan, es una pala muy fácil para atacar y muy fácil para defender, muy maniobrable, muy fácil para manejar. Y esto es lo que hoy nosotros denominamos Total Play. Total Play, un poco la navaja suiza de Bull Paddle, ¿no? Que con eso abres todo. Bueno, seguimos, quedan dos jugadoras especiales que van a luchar por todo este año, y empezamos por la de la capitana. Vamos a verla. Delphi Brea. Hola. Check. ¿Te hago una pregunta o me vas a responder check todo el rato? ¿No? Check. ¿No? Solo te digo que diga eso, check. Bueno, ¿qué tal, Delphi? ¿Todo bien, no? Bien, muy bien. Con una sonrisa, con una ilusión tremenda por esta temporada. Sí, preparada para jugar ahora prontito. En un ratito, así que no te molestamos mucho. Y nada, con tu nueva joya. Cuéntanos. Sí, la verdad que creo que primero lo que quiero hacer es agradecerle a Pali, que me parece que es el ideólogo, el máster en todo esto de las palas. Es impresionante cuando se te sienta a mostrarte una presentación. Todo lo que tienen las palas son una cosa increíble que nosotros no entendemos mucho, pero él te hace entender y te hace creer y te demuestra, y viene a la pista y te muestra las cosas que tiene la pala, así que me parece que eso es gracias al genio de Pali. Bueno, pues Delphi, disfrútala, a descansar, que juegas en un rato, así que un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y de mi pala quería decir poco, la verdad, pero vinimos a eso, ¿no? O sea, iba a decir solo check, pero bueno. Como dijeron antes, me parece que Vertex es un modelo mítico, que yo hace 6 años que lo uso todos los días de mi vida. Me parece un modelo muy completo, muy reactivo, y lo que más me gusta, muy sinceramente, de esta edición es que me parece una pala completamente unisex. Creo que siempre están como muy categorizadas palas de hombres, palas de mujeres, y me parece que esta pala lo tiene todo. Los colores para mí es de los más lindos que vi, y eso, que estoy muy feliz. Pues muchísimas gracias. Gracias. No, es importante eso que puntualiza. Un tip rápido, pero me ha gustado eso de que es unisex. Rápido, yo a Delphi la veo desde pequeña, cómo ha evolucionado, y la evolución es tremenda. De cómo empezó cuando llegó aquí a España solita, vino y empezó a entrenar, la vi desde el primer día, y yo creo que va muy parecido a la Vertex, cómo ha ido evolucionando de una jugadora total, porque es una jugadora total. En parte este nombre vino también un poco por Delphi, cómo iba. Una pala total, una jugadora total. ¿Qué tiene Delphi de más? Para mí, yo sé que lo que tiene, compite ella, pero tiene todo bien. Y es lo que buscamos con una pala, que sea una pala total. Que encuentres y digas, es que si no gano, es difícil comprar una Vertex. Si no ganas... Bueno, pues gracias, Pali, también por el tip sobre la pala de Delphi Brea, y es el turno de la última jugadora, es el turno de la perla del palo. La perla, ¿qué tal, Brea? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, esta pala ya la presentó Bea González hace muy pocos meses en Málaga, y yo lo que te quiero preguntar, si es la pala de Bea González o la pala de Cristiano Ronaldo. ¿De quién es, primero? De Bea, de momento de Bea. No es la pala del bicho, ¿no? De momento de Bea. ¿No haces la celebración? No. Que la haga él. No, total. Bueno, cuéntanos qué tal tus primeras experiencias con esta joya. Pues muy bien, la verdad que muy contenta. Muchas gracias a todos por estar aquí, lo primero. Y nada, como ya lo comenté en Málaga, la verdad que estoy encantada. La mejor pala que he tenido hasta el momento. En primer lugar por la estética, que creo que es perfecta. A mí siempre me ha gustado mucho las palas blancas, y se lo comentaba a Pali que quería que mi pala fuera blanca, que me encanta. Y luego, bueno, pues las cosas que busco yo en una pala son poquitas, pero esta la tiene, que son en primer lugar la potencia, que creo que por mi juego y por mi forma de jugar que es algo indispensable, que me ayude un poquito también en el remate.
y luego la agilidad que tiene, ¿no? Que es una pala que se mueve muy rápido, que es muy sencilla de mover y de controlar, y bueno, creo que la combinación es perfecta y súper agradecida de que hayan hecho posible este sueño de tener una pala mía, que no la había tenido hasta el momento, así que agradecida a todo el equipo de Bullpadel. Gracias, Bea, pues ya la tienes y la vas a usar en muy pocas horas que toca jugar la finitura, así que muchísimas gracias, Bea. Y ya por último, Pali, cuéntanos un detalle de esta perla. Rápido, Bea es un vendaval. Un detalle, cuando empezamos a desarrollar la pala de Bea, fuimos con una idea. Nos juntamos en su casa a jugar un poco, llegué y dije, oye, todo lo que tenemos, fuera. Es tremendo la velocidad que genera esta chica, hay que cambiar todo. Fue muy fácil hacer esta pala. Con una jugadora así, con esa velocidad, fue muy fácil. Era crear una pala que tenga un formato, el balance alto. Hemos colocado todas las tecnologías que necesitábamos, el iReact Channel, el nuevo sistema en 3D y el nuevo sistema de pesos. Y fue muy fácil. Cuando hay una jugadora que tiene una característica tan precisa, es muy fácil. Potencia fácil, pero... Nos vamos a ver muy pronto, pero yo creo que este pedazo de evento hay que cerrarlo con una foto de familia con los jugadores y su pala, así que vengan aquí todos y que se hagan una foto chula. Aprovechar para decir que le suban el sueldo a Pali, ¿eh? No se agranda, Alfredo. Está perdiendo mucha plata el Muscomol, ¿no? Se pone como el Mol y... ¿Cuándo sacan una pala musera? Que gane sola. Se la compra él, ¿eh? Ya estoy de vuelta de la presentación del Premier y como veis tengo aquí la gran novedad, la Bullpadel Explo, así que voy a comentar un poco qué es todo lo que trae esta Bullpadel Explo y también algunas novedades que he visto en otros modelos. La Explo, como vemos, tiene esta forma más marcada con estos cantos más planos en la zona superior. Esto hace que la superficie de golpeo aumente y también hace que el balance suba ligeramente en comparación a una Vertex. Tenemos carbono Extend 12K y la goma Multi-EVA, es decir, lo mismo que tenemos en la Vertex 4, lo único que en esta tenemos este patrón de agujereado en curva, cosa que hace que en la zona central no tengamos agujeros y hace que se sienta más dura la pala en esa zona de impacto. También el que tenga este acabado brillo hace que se sienta más seca en comparación a una Vertex. Para mí la dureza yo la pondría a medio camino entre una Vertex 4 y una Hack. Para mí no llega a ser tan dura como la Hack, está un poquito ahí entre medias. También contamos con rugoso de tipo 3D compuesto por pequeñas líneas que tiene el mismo patrón que los agujeros, y para la zona del corazón tenemos esta doble aleta en la zona superior y los dos refuerzos nuevos que se han incluido para este año. En la Explo también tenemos algunas tecnologías que se han utilizado en otras palas de Bullpadel, como puede ser los canales de aire, el Air Power, son exactamente iguales que los de la Vertex 4, y también el Wave System, que serían estas ondulaciones que tenemos a los laterales de la pala con la función de sobre todo disipar las vibraciones. También comentar que en algunos modelos de Bullpadel tendremos ahora incluidos los dampeners, que son antivibradores, tanto en la zona inferior como en la zona superior. Son algo distintos a los de Shockout, ya que tenemos aquí unas pequeñas líneas en la zona interior y eso hace que sea algo diferente, pero la función es exactamente la misma, que es sobre todo la de disipar vibraciones. En cuanto al puño, tenemos uno de tamaño estándar que nos vendrá con el ESACOR puesto, y en cuanto a la cuerda tenemos la típica de soga con muñequera que sale por un lateral del puño, ya que tenemos la posibilidad de colocar los pesos del custom weight tanto en el tapón como en la cabeza de la pala. Esta Explo viene en un peso de entre 365 y 375 gramos con un balance que está en torno en los 26,4, 26,5 centímetros. Para mí, lo que yo creo que ha querido hacer Bullpadel al final con esta opción es para toda la gente que le guste el tacto que le da la Vertex, una pala polivalente que va muy bien, como dicen así, un poquito para todo. Para mí con esta lo que se ha querido buscar es sobre todo potenciar eso que le faltaba un poquito a la Vertex y es una mejor respuesta en ataque. Con esta lo que vamos a notar es que al final tenemos un tacto un pelín más seco y este balance más alto nos va a ayudar en juego aéreo, en víboras, bandejas, remates, a tener una respuesta un poquito mejor. Así que para mí esta opción sería recomendable si eres un jugador que utiliza la Vertex y quieres pasar a una pala que tenga exactamente lo mismo pero que sea un pelín más rígida con un poquito más de potencia, sin irte tampoco a una dureza como la de la Hack.
También allí pude ver algún modelo nuevo como la Explo Comfort, que básicamente trae las mismas tecnologías que esta que acabamos de ver, pero en las caras trae fibra Fibrix, que es combinación de fibra de carbono con fibra de vidrio. Para la Neuron de Chingoto también vi algún cambio aparte de la estética, y es que han incluido rugoso de tipo 3D en las caras. Eso sí, este modelo se mantiene con carbono 3K. Y luego tendríamos la línea Hack, una línea que ha cambiado bastante de un año a otro, ya que al final pasamos de la Hack 3 a la Hack 4. Se ha retirado el protector metálico de la cabeza y se ha incluido este canal de aire que nos han comentado en la presentación, conectado también con el iReact Channel, con la función un poco de mejorar la manejabilidad de la pala. También para esta Hack nueva tenemos un nuevo formato de agujereado, ahora más centrado, con este formato más circular. Un nuevo rugoso de tipo 3D, también compuesto por líneas que tienen este patrón circular, pero lo que más destaca en esta nueva Hack para mí es el tema del corazón. Al final han conseguido que el refuerzo de la zona central del corazón de la Hack también tenga paso de aire, y esto hace que ahora ya no sea únicamente los canales de aire en los laterales, sino que también sea en la zona central. En principio con esto notaremos que la Hack se maneja un poquito mejor que la anterior. Obviamente esto también se va a aplicar al modelo Hack Hybrid. Y luego la línea Vertex es la que menos cambio ha sufrido este año, ya que cambió mucho el año pasado, y al final lo que tenemos principalmente es un cambio estético y la introducción de los Easy Vibes, que son estos antivibradores que ha puesto Bull Paddle en la cara de la pala. Y también en algún otro modelo como la de Genma Tri, la Elite, ha cambiado el material de las caras. Antes teníamos carbono 3K y ahora se ha vuelto otra vez a la fibra Fibrix. Estas serían un poco así por encima las novedades de Bull Paddle, iremos viendo aquí una por una en el canal. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.